Continuamos con monopolio. En este tercer video sobre este tema, vamos a completar nuestro estudio del monopolista simple que vende en un único mercado y produce en una única planta. Lo que vemos es el largo plazo. Es decir, vamos a comenzar estudiando los ajustes que el monopolista realiza para alcanzar el equilibrio de largo plazo. Seguidamente, comparamos esta situación de equilibrio con la que se produce en competencia perfecta. Pasemos entonces al primero de estos temas. Comencemos con la aclaración que aquí se destaca. Como ahora pasamos a largo plazo, la ecuación de beneficio que el monopolista maximiza cambia. La misma hora se obtiene restándole a los ingresos los costos totales de largo plazo, como aquí se destaca. Como pasar a largo plazo implica asumir que K es variable, en general se deberían producir dos tipos de ajustes. Como vimos al estudiar competencia perfecta, el primero de ellos se relaciona con el ajuste en el tamaño de planta de las empresas que ya operan en el mercado con el objetivo de alcanzar el tamaño óptimo de planta. Y el segundo se relaciona con el ingreso o salida de empresas del mercado dependiendo de la existencia de ganancias o pérdidas económicas. No obstante, en el caso que nos ocupa, que es el monopolio, este segundo tipo de ajuste no puede producirse, simplemente porque si ocurriera, el mercado dejaría de ser monopólico, así que lo tachamos. Este hecho, el que no puedan ingresar empresas al mercado, como lo vamos a ver mejor en un momento, puede llevar al que el monopolista obtenga, por el desarrollo de sus actividades y en forma sostenida en el tiempo, rendimientos por encima de los normales que podrían obtenerse en cualquier otra actividad. Este tipo de beneficio es lo que los economistas llaman rentas económicas. Pero comencemos el análisis por el principio. Debido a que el único ajuste que cada variable va a generar en el monopolio es el relacionado con el tamaño de planta, pasemos a estudiarlo. Como aquí se dice, cuando el monopolista maximice beneficios a largo plazo, habrá alcanzado el tamaño de planta óptimo. Obsérvese que aquí se dice que este tamaño de planta óptimo es desde el punto de vista privado. Se agrega esta aclaración para evitar confusiones, porque en algunos textos se indica que el monopolista nunca alcanza el tamaño de planta óptimo. Cuando se dice esto es porque no se está refiriendo al tamaño de planta óptima desde el punto de vista privado, sino del social. El tamaño de planta óptimo desde el punto de vista privado es aquel que le permite al monopolista maximizar su beneficio a largo plazo. Es aquel tamaño de planta que es óptimo para él porque le permite cumplir con su objetivo. El tamaño de planta óptimo desde el punto de vista de la sociedad es el que se alcanza cuando se logra el equilibrio de mercado de largo plazo en competencia perfecta. Cuando se alcanza este equilibrio, como vimos, la empresa elige un tamaño de planta que es igual al valor de Q que genera el mínimo costo medio de largo plazo. En este caso, la empresa produce al mínimo costo que la tecnología permite para producir el producto. A este último se lo llama tamaño de planta ideal. Como vamos a ver inmediatamente, este tamaño de planta con capacidad ideal, el monopolista no lo alcanza nunca. No obstante, si elige el tamaño de planta que le permite maximizar beneficios a largo plazo, ese es su tamaño de planta óptimo, por eso nosotros decimos que es óptimo desde el punto de vista privado. Veamos con un análisis gráfico cómo se logra este tamaño de planta óptimo. El monopolista, igual que cualquier empresa, tal como lo explicamos al hablar de la empresa competitiva, planifica en el largo plazo eligiendo el valor de K que le determina su capacidad productiva.
y luego opera en el corto plazo decidiendo el valor de L que le permite producir la cantidad que desea y decide vender. Supongamos entonces que en el pasado ha decidido que K sea igual a K sub 0, lo cual lo condiciona a operar con un tamaño de planta que genera los siguientes costos unitarios de corto plazo. En este caso, su capacidad productiva va a ser Q sub 0. Incorporemos ahora la demanda que enfrenta, la cual va acompañada de su correspondiente curva de ingreso marginal. Dada esta demanda y la capacidad de planta disponible, el monopolista va a decidir producir la cantidad Q sub 0 asterisco, porque aquí iguala el costo marginal de corto plazo con el ingreso marginal. Seguidamente, lee el precio en la función demanda y lo fija en el valor precio monopólico supra cero. Tomadas estas decisiones, el monopolista está maximizando el beneficio en el corto plazo, porque como dijimos, ingreso marginal es igual a costo marginal de corto plazo. Pero no maximiza beneficios en el largo plazo, porque, dada la demanda que enfrenta, no está operando en el tamaño de planta óptimo. Esto lo sabemos porque el costo marginal de largo plazo de producir Q sub 0 asterisco está a esta altura y tiene una diferencia con el ingreso marginal que se representa con la longitud de este segmento naranja. Esta diferencia le está indicando al monopolista que deberá aumentar el tamaño de planta para poder así incrementar sus beneficios. Si lo hace, va a alcanzar el tamaño de planta óptimo si decide utilizar una cantidad de capital K igual a K sub 1 que lo lleve a operar en las siguientes curvas de costos unitarios de corto plazo. En este caso, el tamaño de planta va a ser Q sub 1 asterisco. Y esta cantidad también va a ser la cantidad que decida producir en el corto plazo, ya que en este punto el costo marginal de corto plazo es igual al ingreso marginal. Además, en este valor de producción Q sub 1 supra asterisco, como se observa también en este mismo punto, el costo marginal de largo plazo es igual al ingreso marginal. Así que entonces eso confirma que el monopolista va a estar produciendo en la planta óptima y por lo tanto maximizando beneficios en el largo plazo. Finalmente, leerá el precio en la curva de demanda y lo fijará en el valor precio monopólico supra 1, para así poder vender lo que produce y lograr su objetivo. Cuando haya tomado todas estas decisiones, el monopolista habrá completado todos los ajustes y estará en equilibrio de largo plazo. Obsérvese que Q sub 1 no es el tamaño ideal de planta, ya que este se lograría si en este punto se da la tangencia entre las curvas de costo marginal de largo plazo y costo marginal de corto plazo. Esta situación el monopolista nunca la va a alcanzar. Por eso que decíamos que en algunos textos se dice que el monopolista nunca alcanza el tamaño óptimo de planta. Pero en realidad el tamaño de planta óptimo que nunca alcanza es el óptimo desde el punto de vista social. Pero sí alcanza el tamaño de planta óptimo que está reflejado por Q sub 1 supra asterisco, que es el óptimo para el monopolista desde el punto de vista privado. Para completar este análisis, destaquemos lo siguiente. Cuando la empresa logra el tamaño óptimo de planta, la cantidad que vende la produce al mínimo costo unitario que la tecnología le permite producirla. Este costo es el que marcamos en el gráfico con costo medio de Q sub 1 supra asterisco, a esta altura, y que permite incluir este rectángulo naranja
cuya superficie mide la ganancia económica a largo plazo que el monopolista va a obtener cuando ya haya realizado todos sus ajustes. Como vemos, esta ganancia es positiva. Como no puede producirse el ingreso de empresas al mercado, esta ganancia superior a la normal, dada la interpretación que hicimos de la ganancia económicas en un video anterior, se va a sostener en el tiempo y va a dar origen a lo que los economistas llaman las rentas económicas. Cabe aclarar aquí que algunos economistas consideran que esta ganancia económica del monopolista desaparece por un proceso de capitalización que eleva el costo de oportunidad del capital y la transforma en nula. No obstante, este es un tema de valorización financiera que está mucho más allá del alcance de este curso. Lo otro que tenemos que recordar es lo siguiente. Como la maximización del beneficio a largo plazo es más general e incluye la optimización de la cantidad producida, entonces el ingreso marginal no solo va a ser igual al costo marginal de largo plazo, sino en el mismo valor va a ser igual al costo marginal de corto plazo. Esto es muy parecido a lo visto en competencia perfecta. En el equilibrio a largo plazo, los dos costos marginales, el de corto plazo y el de largo plazo, se igualan. La diferencia con los mercados competitivos es que aquí dichos costos marginales se igualan con el ingreso marginal y en competencia perfecta se igualaban con el precio. Ahora que ya conocemos el equilibrio de largo plazo del monopolista simple que vende en un mercado y produce en una sola planta, pasemos a compararlo con el que obtuvimos en competencia perfecta en el largo plazo. Comenzamos haciendo estas necesarias aclaraciones. La comparación debe hacerse de mercado a mercado, porque entre empresas no es posible la comparación y tampoco tiene sentido. Recordemos que el monopolio es una empresa inmensamente grande y cada una de las empresas competitivas son empresas muy pequeñas. La comparación que sirve y sí tiene sentido es entre ambos tipos de mercados, dadas las funciones sociales que cumplen estas instituciones. Los mercados son útiles porque, primero, a través de ellos se posibilita el intercambio voluntario de bienes y servicios. Los mercados son instituciones creadas para permitir el intercambio. Esto lleva a preguntarse cuál de estos dos tipos de mercado genera mejores condiciones para que dicho intercambio se produzca. En segundo lugar, a través de ellos, es decir, a través de los mercados, las empresas realizan la asignación de los escasos recursos que dispone cualquier economía. Quien brinda información para hacer esta asignación es el precio. Si el precio es alto, las empresas advierten que pueden ganar y entonces aplican, es decir, asignan recursos para producir el bien. El precio es entonces la señal que las empresas miran y esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos tipos de mercado favorece la mejor formación de precios para permitir una eficiente asignación de los recursos en la economía? Este tipo de preguntas son las que los economistas se hacen al comparar estos dos tipos de mercado. Para buscar la respuesta, lo mejor es considerar una situación de equilibrio de largo plazo porque, como aquí se dice, cuando esta situación alcanza, todos los ajustes ya han sido realizados. Veamos cómo se hace esta comparación gráficamente. Por eso incorporamos este gráfico donde aparece la demanda del mercado de un bien cualquiera. Comencemos representando la solución monopólica en este mercado. Para ello tenemos que agregar la curva de ingreso marginal que genera esta demanda de mercado. Seguidamente incorporamos el costo marginal de largo plazo. Ahora ya estamos en condiciones de determinar la cantidad que el monopolista ofrecerá y lo hacemos. Va a ser la cantidad Q monopólica. Definida la cantidad, también podemos conocer el precio al que se va a vender esta producción.
Así que subimos hasta la demanda de mercado, leemos el precio y determinamos que el mismo va a ser el precio monopólico. Lo que observamos en esta solución es que el monopolista produce aquella cantidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero tanto el costo marginal como el ingreso marginal son inferiores al precio. Lo que tenemos que hacer ahora es incorporar en este mismo gráfico lo que sería la solución competitiva. Una forma sencilla de hacerlo es formulándose la misma pregunta que este señor. Si el monopolista se comportara como una empresa competitiva, ¿cuál sería el equilibrio de mercado? Para responder, hay que recordar que en el equilibrio competitivo lo que se iguala es el precio con el costo marginal. Con esta sencilla condición ya podemos incorporar el equilibrio competitivo. En el punto donde el precio es igual al costo marginal es este, y este determina el equilibrio competitivo. Ya tenemos los dos equilibrios que queríamos comparar, así que ya podemos hacernos la pregunta que ahora se hace nuestro amigo. ¿Cuál de los dos equilibrios es mejor para la sociedad? Así como están las cosas, ya podríamos darle una respuesta rápida y decirle que el mejor es el equilibrio competitivo. Sencillamente porque los consumidores van a disfrutar de una mayor cantidad producida y van a pagar un menor precio. No obstante, un argumento tan simplista podría estar equivocado. Alguien, por ejemplo, se podría preguntar, ¿es correcta la asignación de recursos que se realiza en el mercado competitivo? ¿No se está despilfarrando recursos al producir tanta cantidad y venderla tan barata? Para contestarle de una manera más consistente a nuestro amigo, debemos entonces profundizar el análisis de la siguiente forma. Comenzamos preguntándonos, ¿qué representa la curva de demanda de mercado de un bien para la sociedad? La respuesta es que la demanda muestra el valor marginal social que la sociedad le asigna al bien. Recordemos que la demanda muestra la máxima cantidad que los consumidores compran a cada precio. Por lo tanto, dicho precio se puede interpretar como el valor que los demandantes, es decir, la sociedad, le asignan en el margen, es decir, a la última unidad comprada, a dicho bien. Adviértase que si alguien en la sociedad pensara que el bien vale más, lo compraría o compraría más. Entonces, la cantidad Q que se corresponde con ese precio no sería la máxima cantidad que los consumidores estarían dispuestos a comprar a dicho precio. En síntesis, el precio entonces es una medida del bienestar social que genera el bien con el particular beneficio de estar medido en dinero. De igual forma, nos podemos preguntar qué representa la curva de costo marginal de largo plazo de un bien para la sociedad. La respuesta va a ser que representa el costo marginal social, el costo que a la sociedad le genera producir la última unidad del bien. Dado que el costo marginal de largo plazo representa, como dijimos hace un momento, el mínimo costo al cual la tecnología permite producir una unidad adicional, es correcto interpretarlo de esta forma. Dadas estas interpretaciones, consideremos la cantidad Q1, la cual permite marcar los puntos señalados con las letras A y B. Y ahora nos preguntamos, ¿será conveniente para la sociedad que se produzca e intercambie la unidad Q1 en el mercado? Dadas las interpretaciones que le dimos a las curvas de demanda y costo marginal de largo plazo, la respuesta es que sí. En efecto, si vamos al punto A,
El precio que se marca con dicho punto es el valor que la sociedad le asigna a la unidad CUPS1 de dicho bien. Si vamos al punto B, el costo marginal que se marca con dicho punto es el costo que la sociedad le asigna a producir la unidad Q1 de ese bien. Por lo tanto, como A es más alto que B, para la sociedad tiene más valor el bien que lo que se pierde, el costo marginal, por producir esa unidad Q1. Por eso la respuesta a la pregunta anterior es sí. Pero aquí no termina todo, podemos avanzar un poquito más. Podemos interpretar la distancia entre A y B, es decir, la longitud de este segmento rojo, como una medida en dinero del bienestar que a la sociedad le genera producir el valor Q1 del bien e intercambiarlo en el mercado. En efecto, si como dijimos, P1 es una medida en dinero del bienestar que genera en la sociedad el consumo de la unidad Q1 del bien, y costo marginal sub 1 es el costo también medido en dinero que le genera a la sociedad producir esta unidad Q1, la diferencia es precisamente lo que dijimos, una medida en dinero del bienestar que a la sociedad le genera producir el valor Q1 de este bien. Ahora, esta misma interpretación que hacemos para el precio y el costo marginal de Q1, también la podemos hacer para cualquier valor de Q que se encuentre en el segmento comprendido entre Q sub m y Q sub 0, es decir, este segmento. Por esta razón, la superficie de este triángulo se puede interpretar como la pérdida de bienestar que genera la ineficiente asignación de los recursos en el monopolio. El monopolista se detiene en Q sub m, así que todas las unidades que forman este segmento rojo no las produce, y así asigna de forma ineficiente los recursos y priva a la sociedad del bienestar que está medido con esta superficie. Obsérvese que este valor Q1, si lo moviéramos a cualquier punto de este intervalo y marcáramos los puntos B y A, la diferencia entre ambos puntos determinaría la pérdida de bienestar que genera no producir esa unidad. Por eso es que este rectángulo entonces cuantifica la pérdida de bienestar que genera no producir ninguna de las unidades que forman parte de este segmento. En cambio, el mercado competitivo no se detiene en Q sub m, sino que sigue produciendo e intercambiando unidades en el mercado hasta llegar a Q sub c. Por esta razón es que aprovecha de forma eficiente los recursos y les extrae todo el bienestar que puede lograrse con la producción del bien analizado. En síntesis, el mercado competitivo es eficiente mientras que el monopolista no. Por esta razón, genera una pérdida de bienestar que hace preferible para la sociedad a los mercados competitivos. Con esto damos por finalizado el video y en el próximo vamos a ver el monopolio multiplanta. Y cuando lo veamos vamos a ver un poquito más de la comparación entre monopolio y mercados competitivos.